Estamos ya en compañía del doctor Miguel Rodríguez Mackey, internacionalista, para hablar sobre la situación en Venezuela, los venezolanos en nuestro país propiamente. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Mira, encantado de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante, por supuesto, brindar la información exacta a nuestros televidentes, qué es lo que está pasando, por qué se ha tomado esta reciente medida sobre la visa humanitaria como requisito para que venezolanos puedan ingresar al Perú. Sí, a ver, primero, los números son los que hablan. Muy bien. Las cifras sirven para que se tomen medidas de gestión pública. Entonces, hace 2 años y medio teníamos en el Perú 6.000 venezolanos. Wow. Hoy 800.000 y algo más. Es decir, más del 500%, Mirta. Frente a ello, en los últimos 12 meses, el Estado peruano ha tomado medidas correctivas, porque los venezolanos entraban solamente con el carnet. Claro. Y listo, y entonces tampoco sabíamos cómo lo hacían. En Entonces, el camino se han ido incorporando requisitos, ajustes. en el camino, incluso el permiso temporal de permanencia. Que, ¿Fue una como situación sabes, que sorprendió entonces a nuestras autoridades? sí, al Perú, a América Latina, Colombia, la migración como consecuencia de la gravedad de la situación en Venezuela, evidentemente es un acto social, regional, latinoamericano que impacta. Pero y entonces, en el camino, decidimos pedir pasaporte, acuérdate, octubre del año pasado. Ajá. Con la medida adoptada ya empezamos las tareas, no de cierrapuertas, no de muros, no, medidas restrictivas con criterio de seguridad. Y ahora, aún con todo ello, el Perú está pidiendo visa. Y la visa, como sabes, es el otorgamiento que concede el Estado peruano a quienes quieren ingresar en su territorio. Es un tema de soberanía. Está en la Paz de Westfalia de 1648. Sí. Los estados deciden quién sí, quién no ingresa. Y entonces, bajo esa premisa, ya están incorporados en el Perú esta regla. Y claro, como ha sido anunciado por el presidente, la semana anterior al 15, que faltan 3 días, evidentemente los venezolanos que están en la zona de frontera pugnan por ingresar más rápidamente. Son momentos difíciles. Momentos difíciles. ¿No? Mira, han estado ingresando en los últimos días, antes del anuncio, 1.500 personas. Hoy se está calculando que en las últimas horas 3.500, 4.000. Entonces, eso es, digamos, una reacción a una medida que adopta el Estado, pero a mi juicio legítima, porque tiene criterio de seguridad. Mira, hemos expulsado en las últimas semanas, cerca de 140 prontuariados o gente que está con una situación irregular en el Perú. El último grupo de 50, me parece, sí, claro, esos operativos que se están haciendo no solo en Lima, también en provincia. Y es bueno que se haga, porque eso también genera confianza y tranquilidad. Es verdad que en las cárceles del Perú más o menos son como 300 y algo más de venezolanos de los 800.000. Claro, que la mayoría son colombianos. Pero el impacto, así es, pero el impacto es muy mediático. Un peruano asesinado por 3 venezolanos llena las páginas de los medios, y eso tiene un impacto social. Perjudica, claro, a aquellos venezolanos que están aquí trabajando, ganándose la vida dignamente, ¿no? Ya lo creo, y entonces yo creo que ahora que ya tenemos una política exterior definida, es decir, pedir pasaporte y pedir visa para los venezolanos, lo que viene como una suerte de urgencia de planeamiento lógico es solventar una gestión interna para los venezolanos que se encuentran dentro del país. Me explico. Sí, por favor. No es posible, a mi juicio, que cruzan la frontera por Tumbes y luego directamente se dirijan todos a la capital, todos vengan a Lima. Entonces Lima se atomiza y entonces la percepción del peruano de a pie o el peruano que vende en una esquina caramelos que ahora tiene al costado una competencia, etcétera, la percepción es que está perdiendo su trabajo. Y los lugares donde no tenemos una presencia ni siquiera articulada de los peruanos profesionales que quieran ir a apostar las zonas recónditas de las serranías peruanas, de la Amazonía, ahí es donde deberíamos diversificarlos. Brasil lo ha hecho. ¿Sería válido entonces, por supuesto, decirle a los inmigrantes venezolanos, bueno, en Lima en ese momento no está recibiendo visitantes,
tendrían que ustedes dirigirse a tal ciudad o a tal ciudad o a tal ciudad. Pero lógico, y qué bueno. Y dar las facilidades, porque claro, también son personas que llegan con nada. Mira, ¿no? Mirta, lo que estás diciendo es muy importante, porque el Estado define las políticas internas y las internacionales. Los brasileños apenas cruzan la frontera brasileño-venezolana, le dicen, ustedes ya no pueden ir ni a Río de Janeiro, ni a Sao Paulo. Los están direccionalizando a diversas partes del país. ¿Y cómo manejan luego la movilización? Bueno, es decir, que lleguen de repente a una ciudad en alguna provincia y que luego se trasladen a otra, ¿no? Bueno, entonces para eso se llama gestión pública, es decir, los catastros, los empadronamientos que no existen y que deben hacerse para que se hacen en las ciudades. Claro. Usted se ha dicho que usted tiene que ir a otros lados. La migración es difícil controlada, sí, es difícil, pero tiene que haber una política pública para direccionalizarlos, los encamina. ¿Vas a tener algunas falencias en el camino? Sí, pero con eso estás evitando una fase explosiva en un país como el Perú, que le está pasando a Colombia, que no ha tenido ninguna posibilidad de poder preparar un planeamiento para atender una situación como esta. Eso último que menciona tendría que preparar también a aquellas familias que están divididas, ¿no? De repente papá y mamá ya están en Lima y están a la espera de la hija, de la abuela, sí, ¿no? Y ahí tendrían que escoger bajo el en criterio, qué ciudad deberían moverse. Bajo el criterio de unidad familiar, yo creo que eso es lo más esperado. Incluso, fíjate, estando fuera del territorio nacional, se acaba de anunciar, el canciller lo ha dicho ayer, es decir, que los extranjeros, venezolanos, niños o mujeres embarazadas, etcétera, pueden ingresar en el territorio nacional sin la visa, ojo con eso, y con solo carnet, para la unidad familiar de la que hablas, para el reencuentro familiar. Y ese es el verdadero sentido de humanidad. Por eso es que la medida peruana, a mi juicio, no es una medida como la toman otros países, de insensibilidad social nacional, de muros, no. Nunca ha habido muros. Lo que pasa es que, como todo Estado, tenemos que regular los ingresos por un criterio de seguridad para ellos mismos, y por supuesto para los peruanos. ¿Considera que esta medida podría de alguna manera tener un impacto también en que la gente venezolana tome otras medidas para ingresar? ¿Medidas de repente irregulares? Ha pasado en otros lugares. Claro, si no entro a las buenas, entro a las malas. Sí, digamos. yo creo que en el Perú es muy complejo y difícil que, digamos, en términos de ubicación, geográficos, puedan hacerlo por otros lados. El cruce que existe entre Aguas Verdes, Huaquillas, es un paso importante donde se produce mucho flujo de comercio, de interacciones entre ciudades ecuatorianas y peruanas, que es el lugar por donde vienen los venezolanos. En el camino yo creo que más bien van a tener que pensar en el flujo de tensión que se va a producir y tener que orbitar en el propio espacio ecuatoriano. De paso, hay que decirlo, Ecuador hasta ahora no ha asumido, a mi juicio, el activo que le corresponde para atender a los venezolanos. Bueno, a todos nos corresponde una parte. Bueno, nos ha correspondido, lo estamos haciendo, sí. pero más ha sido un puente entre Colombia y el Perú. Entonces ahí está el tema, que hay que regular, que hay que mirar con mucha objetividad, con mucha sensibilidad y criterio humano, sí, pero hay que regularlo porque el Perú no está preparado para atender una tamaña cantidad de venezolanos en el país. ¿Esta regulación podría ser positiva para la atención de los migrantes? Es decir, para que cada uno de ellos quizá encuentre más facilidades en su desarrollo en ese país por la contención misma, ¿no? Mira, siempre todo empadronamiento, todo proceso para saber dónde se encuentran es bueno y positivo. Además, la OMI, la Organización Internacional para las Migraciones, ya emitió un informe el año pasado importante, donde los 2/3 de los venezolanos que ingresan, como sabemos, son gentes con formación, gente preparada, profesionales, etc. Ese
impacto del proceso, cómo ellos llegan al Perú, va a terminar siendo positivo. Entonces aprovechemos, maximicemos que ellos se encuentren en el Perú en esas condiciones para que puedan coadyuvar a que se produzcan los mejores réditos. Que hay un proyecto de país. ley justamente para convalidar sus estudios, sus títulos. Sí, ¿no? yo diría, los proyectos de ley son buenos y que se hagan, pero en una situación como esta, el permiso temporal de permanencia es excepcional. También que se hagan convalidaciones y revalidaciones de títulos. Seamos pragmáticos. El pragmatismo está faltando. El pragmatismo es parte de una realidad social. ¿Qué pasa con esa ley luego de que se acabe la crisis? Pues? Pero lógico. Y ahí está el tema central. Yo creo que si se adoptan las medidas para que los venezolanos puedan diversificarse, ellos se van a sentir bien y al mismo tiempo tener que prepararnos para cuando Maduro caiga, porque va a tener que caer, es inexorable que los dictadores así han terminado la historia, y también hay un flujo en el fenómeno del proceso de ley de retorno, proceso de retorno, políticas de retorno, que seguramente va a haber, no todos, se calcula normalmente en estos procesos migratorios que un tercio queda. Se casan, tienen hijos, familia, les gusta el Perú, les gusta el ceviche, qué sé yo, y entonces, claro, quieren quedarse en nuestro país, pero la gran mayoría va a querer volver, no en lo inmediato, pero mientras tanto nos corresponde a nosotros, como país solidario que somos, pues buscar que ellos puedan estar en los espacios del país donde realmente estamos estando odontólogos, profesores, médicos, abogados, que puedan atender las necesidades nacionales. ¿Es muy tarde para pedir ayuda para este proceso de inmigración? En algún momento, me parece hace unos días, nada más, la parlamentaria Mercedes Arauz decía que, claro, eso pasa en muchos países, pero nunca pasó en Perú. Bueno, nunca nadie nos ayudó como país para recepcionar y atender la crisis humanitaria de Venezuela, ¿no? Hay que aprender a abrir las manos y pedir, como lo hace Chile, lo hace Argentina, lo hace el propio Brasil. Lo que más hay en el mundo es plata para cooperación internacional por temas migratorios, pero hay que saber hacerlo, tenemos misiones diplomáticas, claro, hay que saber canalizarlo, pedirlo, ese apoyo internacional está, pero es un tema de gestión, Mirta, y tiene que hacerse para atender el fenómeno migratorio. Ya te digo, bolsa hay, las ONGs que tienen apoyo internacional para hablar de temas migratorios, derechos humanos de los migrantes, etcétera, cuentan con importantes flujos. ¿Cómo no va a haber, pues, para atender un fenómeno de esta naturaleza que es ya transversal para América Latina y que también se ve en otras partes del mundo, como el caso de los sirios que fueron a Europa? Muy bien. Finalmente, ¿qué mensaje podríamos darle a aquellas familias venezolanas que ya residen actualmente en nuestro país y que quizá ante esta medida tienen mucha preocupación? Porque claro, tienen aún familiares en Venezuela, ¿no? Yo creo que ellos, primero que el Perú es un país que los acoge, son siempre bienvenidos, son nuestros hermanos. Tengo muchos amigos venezolanos acá, tengo muchos porque en esta carrera que estamos los veo a cada rato, les pido su celular, les mando información sobre mis apreciaciones sobre Venezuela, sobre Maduro, etcétera. Que entiendan que las decisiones de políticas peruanas sobre ellos, sobre los venezolanos, son políticas públicas para solventar seguridad para ellos mismos aquí en el Perú, para todos los peruanos, para normativizar aquello que tenga que hacerse y que sepan que el Perú es un país solidario, abierto, y la prueba está en que somos el segundo país en la región que ha acogido el mayor número de venezolanos. Nunca antes visto en la historia una oleada migratoria tan grave como la de Venezuela. ¿Es muy alto el grado de complejidad para tramitar la visa humanitaria? No. Hay que acercarse a la embajada o al consulado peruano, los que hay en Venezuela y en Colombia, y investido el cónsul, que es el representante diplomático con función consular, con las características de ley, determinará el otorgamiento de la visa. Muy bien, no van a haber muchas restricciones en ese sentido entonces. Yo creo que no tiene por qué haberlas, pero hay que mirarlos, auscultar, hacer las preguntas que corresponden, porque, repito, solamente así vamos a poder impedir que no lleguen prontuariados o gentes de mal vivir, como le pasa a todos los países
en todos los países Y eso, del mundo. y hay que agudizar muchísimo nuestros controles, ¿no? Que no ingresen Así es. personas con información falsa, como ha pasado con muchas Es un personas que han derecho, sido es expulsadas. un derecho del Estado y eso es un derecho del Estado y ojo, es inoponible, porque es una medida de carácter nacional. Muy bien, doctor, muchísimas gracias A ustedes. por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Miguel Rodríguez Mackey, internacionalista. Tenemos que hacer una pausa de inmediato. No se muevan porque retornamos con mucho más.